años, soy colombiana y este es mi testimonio. Nací y crecí en un hogar en el que desde que tengo memoria fui expuesta a la palabra de Dios por medio de mi papá, en quien Dios comenzó su obra hace ya muchos años. Durante toda mi infancia y adolescencia asistí al culto de los domingos, a los días de oración e incluso a algunas escuelas para jóvenes y retiros. Además, en casa se realizaba un devocional familiar por las noches dirigido por mi papá cada que era posible. Vale aclarar que el asistir y el escuchar la palabra de Dios no estaba en mi querer, sino que lo hacía como un deber y una muestra de obediencia a mi papá. En su mayoría de veces fue a regañadientes y en contra de mi voluntad. A pesar de yo conocer el Evangelio, me entregué totalmente al pecado. Fui rebelde y totalmente indiferente a la palabra de Dios. Y esto se agravó aún más cuando al iniciar la universidad y experimentar más libertad, empecé a buscar la felicidad en el mundo, en lo material, en la fiesta, en relaciones amorosas, en las amistades y en el alcohol. Me creí las mentiras de Satanás, ya que lo que se me vendía como felicidad era una emoción totalmente momentánea y vacía, que finalmente solo me traía dolor, vacío y desgracia, tanto para mí como para quienes me rodeaban. Sin embargo, Dios tenía otro plan para mí. Él estuvo siempre recordándome constantemente por medio de su palabra la maldad que había en mi corazón y el destino inminente que me deparaba, así como a todo aquel que no se humilla y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Así que empecé a intentar por mis propias fuerzas agradarle a Dios y alejarme del pecado. Pero al luchar sola me agoté y perdí. Yo era una esclava del pecado y no podía escapar de él, aunque quisiera. En medio de mi desánimo, recordaba las palabras repetitivas de mi papá: hijitas, pídanle a Dios en oración que las salve. Solo Él puede hacerlo, así que lo hice. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue instantánea, lo que me desanimó aún más. Especialmente cuando por su gracia Él salvó a mi hermana mayor Silvia, realizando un milagro claramente visible e impactante en su vida. Y a pesar de que yo por un lado, mi corazón se alegró por ella y por el amor que le tengo, otro lado de mi corazón pecaminoso se entristeció, porque yo no entendía por qué Él había tenido misericordia con ella y no conmigo, quien llevaba tiempo rogándole de rodillas por salvación. Y una vez más dudé de Él, pero en cambio Él fue fiel, fue paciente y fue misericordioso. Él usó muchos medios para traerme a sus pies que ahora puedo ver. El primero de ellos fue la muerte de una amiga muy cercana el pasado 11 de febrero del año 2021, día en que experimenté por primera vez el dolor de perder a un ser querido. Y me enfrenté con la realidad de que mi vida es prestada y que en cualquier momento me puede ser quitada. Después, en octubre de este mismo año, decidí huir de mi país y venirme a Austria en busca de felicidad y oportunidades, en donde, sorpresa mía, me estrellé. Dios permitió que pasara por humillaciones, por insultos, por temporadas de inestabilidad laboral, sin hogar, sin dinero y de soledad, que me llevaron a la depresión. En diciembre del 2021, en el momento más oscuro, donde toqué fondo y sentía que mi corazón no podía más, Dios hizo brillar su luz, llevándome a sus pies y generando en mí una necesidad de Él que no puedo describir. En ese entonces, busqué con la ayuda de mi papá una iglesia de sana doctrina bautista reformada por internet. Así fue como llegué a la iglesia Christus Gemeinde Wien, donde fui recibida por el pastor Kai, por Matthew y los demás hermanos en Cristo, quienes fueron grandes instrumentos de amor que Dios usó para aclararme una vez más el Evangelio, pero en especial para ayudarme a aceptar y creer en el perdón de Dios y liberarme de esa culpa y del temor al juicio que invadía mi corazón. Si les soy sincera, yo no puedo decirles cuál fue el momento exacto de mi conversión, porque no lo sé. Ha sido un proceso lento y progresivo, en el que el Señor ha venido trabajando conmigo y mostrándome mi pecado. Solo puedo decirles que Él comenzó una obra en mí mucho antes de que yo naciera,
y que la perfeccionará hasta el día que Jesucristo regrese. Filipenses 1:6. Dado el impedimento del idioma que tenía en ese entonces, por medio de la recomendación del pastor Kyle, llegué a inicios de este año 2022 a la Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Al llegar aquí, fui recibida con brazos de amor por esta familia latina en Cristo, y he podido evidenciar la fidelidad a la palabra de Dios por medio de las predicaciones de sana doctrina y el discipulado que he recibido por parte del pastor Ismael y el hermano Junior, quienes han cumplido fielmente su misión. El día de hoy, quiero bautizarme como una muestra de obediencia al Señor, siguiendo como discípula y seguidora suya la ordenanza escrita en Mateo 28, del 18 al 20. Además, quiero identificarme públicamente con Cristo, mi Salvador, comprometiéndome a amarlo, a seguirlo y a honrarlo cada día de mi vida. Por todo lo mencionado anteriormente, he decidido también ser miembro de esta iglesia, servir a Dios por medio del servicio a ella y cumplir mi responsabilidad como creyente, además de someterme a las autoridades de la iglesia establecidas por nuestro Señor, dando con esto gloria a Dios. Para concluir, quiero agradecer a Dios por mi papá, quien con mucho esfuerzo y amor, a pesar de mi indiferencia y rechazo, nunca se rindió, sino que perseveró en la enseñanza del Evangelio y se ha dedicado a criarme a mí, a mis 2 hermanas y a mi hermanito en el temor del Señor, además de ser ejemplo de un creyente que vive para agradarle a Él. También agradecerle tanto a mi papá como a mi hermana Silvia y a todo aquel que oró por mi salvación, porque ahora puedo ver que la palabra de Dios no regresa vacía y que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Como dijo John Newton, fui y todavía sigo siendo un gran pecador, pero ahora tengo un gran Dios Salvador. Hermana Camila, el día de hoy, al ser bautizada, darás testimonio público de tu fe, de tu arrepentimiento y también de tu confesión de que Jesús es tu Señor y tu Rey y el Rey de tu vida. Sí. Hermana Camila, al ser bautizada, también renuncias a tu vida de pecado antiguo y reconoces que la sangre de nuestro Señor Jesucristo te ha lavado, te ha perdonado todos tus pecados. Hermana Camila, al ser bautizada, también demuestras y aceptas que serás guiada por los líderes de nuestra iglesia. Pero también eres responsable de tu vida espiritual. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida? Así es, un poco te arrodillas, un poco. Sin miedo, ¿verdad? Hermana Camila, como has confesado que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador de tu vida, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos, hermanos. Gracias, Señor amado Dios, por haberla rescatado, Señor, por haberla alcanzado con tus cuerdas de amor. Gracias por cada circunstancia, Señor, que tú orquestaste para alcanzarla.